Antes de comenzar con el estudio de los dos flip-flops que vamos a ver, conviene repasar el significado de los elementos, los terminales de entrada en la simbología, cómo se representa, qué significado tiene. Aquí, en este símbolo, que os recordamos que es el símbolo lógico de una báscula RS con puertas NAND, ambas entradas, la entrada SET y la entrada RESET, observar que tienen el símbolo de negado. ¿Qué significa? El estado que deben de tener las entradas SET y RESET para que no actúen es nivel alto, y cada una de las entradas provocará el cambio en la salida que corresponda cuando pasan a nivel bajo. En este símbolo de una báscula D, observar que las entradas no están negadas, ni las entradas asíncronas. ¿Eso qué significa? El estado de reposo que deben conservar esas entradas para que no actúen siempre será a nivel bajo. Tenemos aquí un fragmento de los cronogramas que ya estudiamos para la báscula D. Y os recordamos, según la simbología empleada, cuando la señal de reloj pasa a nivel alto, es cuando los cambios en el dato se transfieren a la salida. Por el contrario, si la señal de reloj está a nivel bajo, ningún cambio de la entrada se transferirá a la salida. En el que el símbolo aparezca directamente una línea, nos indica que es operativa la señal de reloj con el nivel alto. Si tuviese el círculo, sería operativa a nivel bajo. En los flip-flops que vamos a estudiar, con cualquier flip-flop, la señal de reloj no actúa por nivel como hemos visto en las básculas, sino que actúa por flancos. ¿Cómo se distingue en el símbolo que dicha señal de reloj actúa por flanco y no por nivel? Se le añade este pequeño triángulo a la derecha. Este símbolo es lo que identifica que la señal de reloj actúa por flanco. Podéis comprobar que tenemos dos modos de representarlo, sin el pequeño círculo y con el círculo. Cuando lo tengáis sin el círculo, significa, como en este caso, que el flanco efectivo es el flanco ascendente. Solo con el flanco ascendente la señal de reloj será operativa. Por otro lado, si veis, como en este ejemplo, que tiene el pequeño círculo, significa que el flanco efectivo será el flanco descendente. Este es el único flanco que hará operativa la señal de reloj. Recordad, flanco ascendente, flanco descendente. Vamos entonces con el estudio del flip-flop tipo D. Tenemos aquí representado el circuito que montaréis en la práctica. Fijaros que directamente hemos dibujado el símbolo lógico. ¿Por qué? Porque implementar este circuito es muy elaborado, muy complejo. Y ya lo tenemos integrado en un circuito integrado. En concreto utilizaremos el 7474. Esta indicación que nos pone aquí, 1/2, significa que en este integrado tenemos dos flip-flop tipo D. Tenemos la entrada asíncrona preset, la entrada asíncrona clear, pero observar que son negadas. Es decir, el mando de preset lo hemos montado de modo que en reposo, en este terminal, nos entregue un nivel alto, al igual que ocurre con el clear. Tenemos por otro lado la entrada de datos y la señal de reloj, y el triangulito que nos indica a la derecha el símbolo significa que la entrada de reloj será efectiva solo en el flanco ascendente. Vamos a estudiar sus cronogramas. Tenemos nuestra señal preset, observar que en reposo está entregando un nivel alto, clear, nuestra entrada de datos, señal de reloj y salida. Suponemos que al arrancar la salida vale 0. Fijaros, si provocáis pulsos en la entrada de datos mientras la señal de reloj está a nivel bajo, no se produce ningún cambio en la salida. Si provocáis un pulso, un flanco descendente, es decir, el preset lo lleváis a nivel bajo, en ese instante, a pesar de que la señal de reloj esté a nivel bajo, la salida ha pasado de nivel bajo a nivel alto. Cuando dejáis de pulsar el preset, la salida permanece a nivel alto.
Si estando la salida a nivel alto provocáis pulso en D, no cambia. Si actuáis sobre el clear, en el instante que pulsáis clear, la salida pasa de nivel alto a nivel bajo. Cuando retiréis el pulso del clear, la salida permanecerá a nivel bajo. Fijaros ahora. En este instante pasamos el dato a que valga 1, lo pasamos a nivel alto, pero la señal de reloj se ha mantenido a nivel bajo. No se ha producido un cambio en la salida. Esta línea roja representa el flanco ascendente de la señal de reloj. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se produce el flanco ascendente de la señal de reloj, es como si analizáramos el estado del dato. Como vemos que vale 1, la salida bascula a nivel alto. Si durante el tiempo que está a nivel alto la señal de reloj provocáis cambios en la entrada de datos, esos cambios no se transfieren a la salida. La señal de reloj ha provocado ahora un flanco descendente, ha pasado a nivel bajo y la salida permanece a nivel alto. ¿Cuándo cambia la salida? Cuando provoquemos, representado de nuevo por esta línea roja, un flanco ascendente de la señal de reloj, y en ese instante el dato está a nivel bajo, con lo cual la salida pasará a nivel bajo. Si comparáis este cronograma con el de una báscula D, podréis comprobar que en este tiempo, en la báscula D, en el tiempo en que la señal de reloj estaba a nivel alto, la salida seguía la entrada. En el flip-flop eso no se produce. Para resumir, el funcionamiento del flip-flop es simple. Lo que tenéis que ver es cuándo se produce un flanco ascendente de la señal de reloj. En ese flanco, acudir a ver el valor del dato, y ese es el valor que tomará la salida. En esta línea, flanco ascendente, dato vale 1, salida pasa a valer 1. En esta línea, flanco ascendente, el dato vale 0, la salida pasa a valer 0. Veamos su simulación. Tenemos el símbolo de flip-flop tipo D, observar que hemos utilizado un 7474. El pulsador de preset lo hemos montado junto a su resistencia, de modo que en reposo tengamos aquí un nivel alto, igual que en clear. El dato, por el contrario, lo tenemos que en reposo entrega un nivel bajo, al igual que la señal de reloj, y vamos a observar la salida. No ponemos las dos salidas porque recordar que, a excepción de la indeterminación, Q valdrá lo contrario que valga Q. Al arrancar la simulación, tenemos que la salida vale 0. Si la señal de reloj vale 0 y actuamos sobre el dato, veis que no se produce ningún cambio. Si mantenemos la señal de reloj a nivel alto y provocamos cambio en el dato, observar que la salida no cambia. Si fuese una báscula D, cambiaría en función del cambio del dato. Volvemos a dejar la señal de reloj a nivel bajo y observamos el efecto del preset y el clear. Preset pone a 1, clear pone a 0. Vamos a ver entonces que es solo con el flanco ascendente de la señal de reloj cuando cambia la salida. Fijamos el dato a 1, provocamos un flanco ascendente de la señal de reloj y la salida ha pasado a valer 1. Vamos a dejar la señal de reloj activa, retiramos el dato y observamos que la salida no cambia. Cuando retiremos la señal de reloj, provoquemos un flanco descendente, el dato valdrá 0 y la salida no ha cambiado. Sin embargo, si provocamos un flanco ascendente valiendo el dato 0, sí cambia.